Este es Dennis Rodman, uno de los jugadores más locos de la historia de la NBA, un genio del rebote, pero con alma de rockstar. Se teñía el pelo de todas las formas posibles, se casó consigo mismo vestido de novia, incluso Madonna le quiso pagar $20 millones si le hacía un hijo. Y este es Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte, líder de un país donde ver una película extranjera puede llevarte a prisión. Borró del mapa a su tío y a su hermano y controla 25 millones de personas con puño de hierro. ¿Qué tienen en común estos dos personajes? Absolutamente nada, salvo una cosa. Se hicieron amigos. Y no, esto no es broma. Dennis Rodman, el hombre que se rompió el pene 3 veces teniendo sexo, acabó en Pyongyang cantándole cumpleaños feliz al dictador más temido del planeta. Happy birthday to you. ¿Cómo ocurrió algo así? Para entenderlo hay que entender primero a Rodman, porque no es una persona cualquiera. De hecho, como ya has visto, es bastante peculiar. Nació en 1961, en Trenton, Nueva Jersey. Hijo de Shirley, una madre trabajadora, y de Philander Rodman Jr., piloto de las Fuerzas Aéreas. Estuvo en la guerra de Vietnam, y como muchos hombres de esa guerra, no volvió del todo. Se fue a Filipinas, y allí se quedó. Rodman tenía 3 años cuando los abandonó. Su padre formó otra vida, y llegó a tener 29 hijos con 16 mujeres. Se olvidó por completo de su familia. El pobre Rodman y sus 2 hermanas se criaron en el Oak Cliff de Dallas, Texas, considerada como una de las peores zonas de la época. Su madre, Shirley, tuvo que encargarse sola, pero no tenía tiempo para todos. Dennis era el pequeño. Las que llamaban la atención en su casa eran sus hermanas. Eran adolescentes, estaban saliendo con chicos, y su madre estaba encima de ellas todo el día. Dennis era invisible, no tenía una figura masculina y no recibía atención. Y eso le afectó mucho. Más tarde contó que se sentía abrumado por un hogar compuesto solo por mujeres. Se volvió muy tímido, inseguro, no sabía cómo encajar. De hecho, era tan inseguro con las mujeres que pensaban que era homosexual. En el instituto era uno más. Fue incluido en el equipo de baloncesto, pero siempre estaba en el banquillo. Tenía 16 años y medía 1,68. Según él, era incapaz de meter una bandeja. Al terminar el instituto no tenía nada, ningún plan. Se fue de casa y terminó viviendo en la calle. Dormía en casas ajenas, parques y en coches abandonados, pero por suerte consiguió trabajo, limpiando baños en el aeropuerto de Dallas, por $5 la hora. Vivía como un fantasma, sin familia y sin rumbo. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Tenía 20 años y medía 1,80. Pensaba que ya había terminado de crecer, pero ese año pegó un estirón absurdo. Pasó de 1,80 a medir 2 metros, sin ninguna explicación, y por eso decidió darle otra oportunidad al baloncesto. Iba de equipo en equipo, jugando cada vez mejor, hasta que en el torneo de Portsmouth llamó la atención de la NBA. Los Detroit Pistons lo ficharon, y ahí empezó la locura. Ganó 2 anillos, pero su cabeza ya empezaba a fallar. Luego se fue a los Spurs, donde explotó del todo. Se tiñó el pelo, se hizo piercings, tatuajes y empezó a salir en la prensa más por sus escándalos que por su juego. Salía con Madonna, se conocieron en una fiesta. Ella le dijo que quería un hijo suyo y le ofreció $20 millones si la dejaba embarazada, pero a pesar de sus grandes esfuerzos no lo consiguió. Y entonces en el 95 llegaron los Chicago Bulls. Ahí es donde se desató por completo. Estaban Michael Jordan, Scottie Pippen y Rodman, el demonio suelto en la pista. Juntos ganaron 3 anillos, pero lo que pasaba fuera de la pista era otra historia. En los Bulls lo ganó todo, pero ya no era solo un jugador, era una estrella mediática. Se teñía el pelo de verde, rosa, leopardo, lo que fuera. Se vestía con ropa de mujer, se ponía vestidos, tops, pelucas, rompía habitaciones de hotel, iba a partidos con resaca o directamente sin dormir y se convirtió en un show. Pero en la pista cumplía. Michael Jordan lo aguantaba porque era un animal, lo daba todo en defensa, no le importaba dejarse el cuerpo. Y gracias a eso los Bulls fueron imparables. En 1996, en pleno apogeo, publicó su autobiografía, Malo como quiero ser. El título ya lo decía todo, pero el contenido fue una bomba.
Ahí confesó que se consideraba bisexual, que se había acostado con más de 2000 mujeres y que su vida era un caos entre fiestas, sexo y vacío existencial. Para promocionarlo se vistió de novia y se paseó por toda Nueva York en una carroza, anunciando que se casaba consigo mismo. Porque según él no necesitaba a nadie más. Sin embargo, después de su etapa en los Bulls se vino abajo, ya no lo quería nadie. Su imagen era demasiado polémica, demasiado inestable. Pasó por los Lakers, duró unos partidos, luego los Mavericks, peor aún, y ahí se acabó la NBA para él. Rodman se convirtió en un personaje de sí mismo. Apareció en la WWE peleando con Hulk Hogan. Se subía al ring medio borracho, con gafas de sol y sin saber lo que estaba haciendo. Incluso hizo películas, tipo de acción cutre de los 90. Una de ellas se llamaba Double Team, con Jean-Claude Van Damme, y fue un fracaso rotundo. De hecho, ganó hasta 2 Razzies a Peor Actor de Reparto y Peor Pareja Cinematográfica. Rodman estaba por todas partes, menos donde importaba. Reality shows, entrevistas raras, arrestos, alcohol... Una estrella que ya no brillaba. Aunque a veces decía que estaba bien, todo el mundo sabía que estaba al límite. Y entonces, cuando ya nadie apostaba por él, cuando su carrera parecía un mal recuerdo, apareció una invitación. Un país, un dictador y una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Corea del Norte. Este país está dirigido por la dinastía Kim, que lleva en el poder desde la creación del mismo. En 1950 estalló la Guerra de Corea. Estados Unidos apoyó al sur, China y la URSS apoyaron al norte, y el país se separó en dos. Nunca llegaron a firmar la paz. Desde entonces, Corea del Norte se cerró al mundo, una dictadura total con el control absoluto. Kim Il-sung, luego su hijo, Kim Jong-il, y ahora Kim Jong-un. Kim nació en algún momento de los 80. Nadie sabe la fecha exacta. En Corea del Norte todo eso es secreto de Estado, pero se estima que tiene más o menos 41 años. Lo que sí se sabe es que pasó parte de su infancia en Suiza, viviendo con una identidad falsa, bajo el nombre de Pak-un. Estudió en un colegio internacional cerca de Berna, rodeado de hijos de diplomáticos, comiendo queso suizo y viendo partidos de la NBA. Era fanático del baloncesto, pasión que heredó de su padre, Kim Jong-il, una competición que él mismo y su hijo prohibían ver a sus ciudadanos, por provenir de un país enemigo. Sus compañeros le describían como un chico tímido que se transformaba al pisar la pista. Pese a un evidente sobrepeso y no ser alto, se mostraba muy competitivo y odiaba perder. Uno de sus antiguos amigos contó: Cuando jugábamos al baloncesto, en ocasiones le grababan 2 hombres. Entonces nos parecía algo raro, pero pensábamos que eran tradiciones de su país. A Kim no le gustaba estudiar, pero pasaba horas viendo los Chicago Bulls. Su ídolo absoluto era Michael Jordan. Su habitación estaba llena de pósters de la NBA. Tenía fotos con Tony Kukoc, con Kobe Bryant. Sus compañeros recuerdan cómo un coche de la embajada norcoreana le recogió un día para ir a París a ver un partido de exhibición, el Open McDonald de 1997, en el que participaron los Bulls con Jordan al frente. En aquel momento, Kim siempre llevaba zapatillas Nike. Soñábamos con tener unas como las suyas, recordaba otro de sus compañeros. Se sabía las estadísticas, los partidos, las jugadas. El hijo del dictador más temido del planeta soñaba con ser americano. Y aunque luego volvió a Corea para convertirse en líder, esa obsesión por la NBA nunca se fue. En 2013, la imagen de Dennis Rodman ya era la de una estrella estrellada. La NBA lo había olvidado. Vivía de escándalos, entrevistas raras y realities. Entonces apareció una productora, Vice Media. Estaban preparando un reportaje surrealista: llevar a los Harlem Globetrotters a jugar un partido de exhibición en Pyongyang. Y para darle más morbo querían añadir a alguien famoso. Rodman les dijo que sí. No preguntó por los derechos humanos, no preguntó por armas nucleares. Le dijeron: ¿quieres ir a Corea del Norte a jugar y grabar un documental? Y él respondió: ¿tienen whisky? Viajó con 3 jugadores y un equipo de Vice. Al aterrizar en Pyongyang todo era silencio, pero de pronto apareció Kim Jong-un en persona. El líder supremo se sentó junto a Rodman, en el palco presidencial del estadio Ryugyong. Ahí pasó lo impensable. Kim y Rodman empezaron a hablar como si fueran viejos amigos.
Se reían, aplaudían jugadas absurdas, brindaban. Al terminar el partido, Kim lo invitó a cenar. Comieron como reyes, platos coreanos que ningún ciudadano de a pie podría permitirse. Y durante la noche, Kim le dijo a Rodman que era su héroe de la infancia, que lo había visto jugar en los Bulls, que tenía pósters suyos, que soñaba con conocerlo desde niño. Y lo curioso es que antes de Rodman, el régimen intentó traer a Michael Jordan. Kim Jong-un lo idolatraba desde niño, era su gran sueño, pero Jordan nunca respondió, no quiso saber nada. Así que cuando los The Vice le propusieron a Rodman, el régimen dijo que sí al instante. No era Jordan, pero era lo más cercano que Kim podía tener de su infancia americana soñada. Más tarde, Rodman entre copas lo miró y le dijo: «Tú eres mi amigo de por vida», y lo repitió en la televisión norcoreana, con el régimen grabándolo todo. Cuando el mundo vio esas imágenes, estalló. ¿Cómo puede un exjugador de la NBA sentarse a reír con un dictador acusado de crímenes contra la humanidad? La prensa lo machacó. Muchos gobiernos lo condenaron. Exjugadores lo llamaban payaso. Pero Rodman estaba encantado. Por primera vez en años era el centro del mundo otra vez. Tenía cámaras, titulares, poder simbólico. Volvió a Estados Unidos diciendo que había conocido a un buen tipo, que Kim era su colega, una persona amable, y que el problema era la prensa, no Kim. Y lo más fuerte es que volvió a Corea varias veces. Lo que parecía una anécdota se convirtió en una rutina. Cada vez que iba, el recibimiento era más surrealista. Aviones privados, desfiles militares, bandas tocando para él. Lo trataban como si fuera una mezcla de embajador, estrella de rock y semidios. Y él se lo creyó. En 2014, Kim lo invitó a su cumpleaños. Y Rodman no solo fue, sino que le cantó el cumpleaños feliz, en mitad de un estadio lleno de soldados y oficiales, como si fuera Marilyn cantando a Kennedy. Happy birthday to you. El mundo entero no entendía nada. En uno de esos viajes, Kim lo invitó a su isla privada. Rodman contó que allí comieron y bebieron sin control. Pasaron los días jugando baloncesto, cantando, montando motos de agua y viendo películas de los 80. Según él, fue como unas vacaciones con un colega rico. Literalmente dijo: «No hablábamos de política, solo de deporte, de la vida, y fue increíble». Y lo peor es que eso no fue todo. Rodman contó que durante esa estancia también presenció el famoso Escuadrón de Placer. Desubicado por completo, lo describía como un ambiente exótico, como una fiesta privada rara. En vez de darse cuenta, se dejaba deslumbrar por el trato VIP. Además, en entrevistas dijo que Kim Jong-un era su amigo, que solo quería la paz y que lo habían malinterpretado. Él estaba haciendo diplomacia real. Llegó a decir que merecía el Premio Nobel de la Paz. Mientras tanto, Kim seguía probando misiles y amenazando con borrar a Estados Unidos del mapa, pero a Rodman eso no le importaba. En su cabeza estaba salvando al mundo. Se presentaba como el único hombre que podía conectar a Kim con Occidente. La Casa Blanca lo ignoraba, la ONU lo ridiculizaba, pero Kim le abría las puertas cada vez. Con el tiempo quedó claro lo que muchos ya sospechaban. Rodman fue usado. Corea del Norte lo convirtió en un juguete mediático, una distracción perfecta para lavar su imagen. Pero, ¿era Rodman consciente de eso? Pues no lo parece. Él sigue creyendo que su relación con Kim es real, que su amistad sirve para algo, que hizo más por la paz mundial que muchos políticos. Y aquí es donde esta historia deja de ser graciosa, porque sí, es absurda y es surrealista, pero también es un reflejo brutal de lo que pasa cuando mezclas poder, soledad y delirio. Por un lado, un dictador con complejo de Dios. Por otro, una persona que solo quería sentirse importante otra vez. Dos mundos opuestos. Uno buscaba validación y el otro entretenimiento. Y juntos crearon una de las amistades más extrañas del siglo XXI. Y sí, este es el mundo en el que vivimos.